En estos días, queridos hermanos, el Espíritu de Dios me ha hablado otra vez para que les comente y les lleve hasta sus casas, hasta el lugar donde ustedes se encuentran, algo que anteriormente ya había contado. Y es algo que tiene que ver con la enseñanza, con lo que tiene que ver exclusivamente con el recibir la palabra de Dios y qué recibimos de la palabra de Dios. Y no es algo más o no es otra cosa que no sea la misma palabra, la misma esencia de la palabra. Conocemos por una palabra un conjunto de letras y que como es lo que Dios ha dejado, nosotros tenemos que preocuparnos de alguna manera, ocuparnos de alguna manera por entender bien qué es o cuál es esa palabra, esa verdadera palabra que Dios nos ha dejado. Y en este caso, como les dije anteriormente también lo había hablado, en este caso quería dejarles algo que el Espíritu de Dios me lo dio con título completo. Y el título del mensaje tiene que ver con algo muy sencillo, algo que tal vez podría estar en el vocabulario de cualquier persona en la actualidad y no tanto en el pasado. El título es El padre no complica al hijo. Y así como cualquier padre hoy en la actualidad, uno como padre trata de no complicarle la vida a su hijo, sino que tratar de hacerle las cosas lo más fácil posible. Y que se entienda que hacerle las cosas fácil a nuestros hijos no es dejarle todo servido, sino que darle la enseñanza correcta para que nuestros hijos se esfuercen, para que nuestros hijos sean respetuosos, para que nuestros hijos sean personas de bien y que básicamente hagan todas las cosas que tiene que ver con un hijo obediente, con una persona de bien, con una persona que va a manejarse en la vida con buenos principios. Y así como cualquier padre tiene ese sueño, ese anhelo de poder darle un buen pasar a su hijo, un buen estudio, una buena educación, para que después todo eso se vea plasmado en la propia familia de su hijo, cuando en el futuro su hijo tenga la posibilidad de formar su propia familia, como la palabra dice que va a dejar a su padre y a su madre, para unirse con otra persona, en este caso un varón que se una con una mujer, para que sean uno, para que sean una sola carne. Y no solamente en la carne, sino en el espíritu. Esto sería lo ideal para cualquier padre. Por eso digo que un padre no complica la vida a su hijo, no trata de hacerle la traba para que aprenda a caminar, no le hace el estudio difícil, no le complica, le pone problemas en el camino para que su hijo crezca. Esto no se trata de prueba y error, que de nuestros errores, aún equivocándonos, también podemos sacar enseñanza, es otra cosa. Pero lo que el Espíritu de Dios me dice en esta mañana, querido hermano, es que nuestro Padre, nuestro Dios, su Dios, mi Dios, el Dios de todos, lo hayan aceptado o no, el Dios de todos, el dueño de todo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, para que no quede duda de quién estamos hablando, ese mismo Dios, que es nuestro Padre, no nos ha complicado la vida, nos ha dejado una manera de hacer las cosas, nos ha dejado un modelo para que nosotros usemos. Y lo que el Espíritu mismo de Dios está interesado en que recalquemos en este momento es de qué se trata eso y que nos saquemos de todo tipo de duda para que no andemos por la vida escuchando una cosa, otra cosa, un comentario, una enseñanza, una prédica distinta. Hoy sabemos que hay muchísimas ideas distintas sobre de qué se trata la palabra de Dios, sobre qué se trata Dios, el mismo Dios. Y la idea generalizada hoy, y cuando digo idea generalizada no me refiero solamente a esta ciudad, no me refiero solamente a este país, sino que me refiero en el mundo en general, la idea generalizada, como le decía, está implantada en eso de Dios va a hacer las cosas.
Él lo hará, Él lo hace. Y nosotros tenemos que tratar de animarnos, o yo lo invito a que se anime, a que crea de una vez que Dios dejó un sistema, un modelo, una manera de hacer las cosas, y esa es exclusivamente su palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios. Dios dejó una palabra y esa misma palabra nosotros la tenemos que poner en práctica para tener el mismo resultado que, por ejemplo, tuvo Jesús en la tierra. Jesús lo que dijo fue eso, que nosotros podíamos hacer cosas mayores a las que Él hizo acá en la tierra. Y no lo dijo de una manera metafórica, lo dijo de manera literal. Si nosotros usamos la misma palabra que Él usó, la misma palabra que Dios usó para crear todo, esa misma palabra es la que se debería usar para sustentar todo. ¿Qué hablo con sustentar? ¿A qué me refiero con sustentar? A poder solucionar todo lo que necesitamos solucionar en esta tierra, primeramente en nuestra vida personal. Entonces, yendo exclusivamente al mensaje que tenía para hoy, en lo que tiene que ver con que el Padre no complica al Hijo, esto usted lo puede comparar paralelamente tanto en el tema de lo que Dios quiere para nosotros a lo que un padre quiere para su hijo. Y yo tengo que darle fundamento con lo que está escrito y fundamento con lo que ha sido escrito en la Biblia, pero lo que está escrito en la Biblia no va a servir de nada si usted no recibe la revelación de parte del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no nos revela esa palabra, nosotros solamente vamos a leer letra y vamos a tratar de tener un entendimiento humano, y el entendimiento humano es un entendimiento limitado. Así que de nada sirve la letra, porque también está escrito que la letra, únicamente la letra, mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué necesito? Que esa letra me caiga a mi espíritu para que se transforme en revelación, en rema, y que yo pueda entender verdaderamente lo que Dios me quiere decir. Y lo que tiene que ver con este mensaje, primeramente yo le quiero leer Mateo 7, del verso 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11, dice, en lo que está escrito en la Biblia, esto está escrita en todas las versiones, no es que hay una versión muy distinta. Y dice el verso 9 al 11, del 9 al 11 dice, ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Verso 11. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? El Espíritu de Dios habla de manera muy clara acá. Si Dios nos da solo cosas buenas, ¿por qué hay costumbre de complicar lo que Dios mismo nos hizo fácil? Dios nos dejó un modelo, nos dejó una palabra, nos dejó una herramienta, que es precisamente esa palabra. Pero esa palabra la tenemos que hablar y hablarla correctamente y animarnos a creer eso. Tenemos el grave problema de que muchas personas desde hace mucho tiempo se han encargado de enseñar una estructura religiosa. La estructura religiosa es algo que no cambia, o sea, algo que no tiene avance, algo que siempre está en el mismo lugar. Eso es una estructura, eso es la religión, eso es una estatua, eso es algo que no tiene movimiento. El Espíritu de Dios dice acá en Mateo 7, del 9 al 11, que me está dando primero una idea básica. Si nosotros, no porque seamos malos, sino que ese malos nos da a entender es nosotros que tenemos defecto, nosotros que algunas veces nos comportamos mal, aún con defecto y todo, les damos cosas buenas a nuestros hijos. Nuestro Padre que está en el cielo, que es perfecto, nuestro Padre que nos ha dado la vida, nuestro Padre celestial que nos ha dado todo lo mejor, porque nos ha dado
no algo de otra persona, nos ha dado algo de Él, nos dio de su mismo espíritu, dice la palabra que Él sopló de sí mismo, sopló y nos dio algo de Él, de su mismo espíritu fuimos hechos. Entonces, si Él nos ha dado cosa directamente de parte de Él, ¿por qué es que nosotros nos complicamos la vida, o que algunas personas se complican la vida, y tal vez no quieren entender, lo que verdaderamente Dios nos ha dejado? Y es ese sistema para que nosotros lo usemos y lo pongamos en práctica. A medida que pasa el mensaje, vamos a ir avanzando a algo un poco más fino, un poco más delicado. Otro versículo, otro pasaje que tal vez puede sonarles como repetitivo, porque yo lo uso muy seguido, porque creo que acá es la raíz, para mí, en mi caso, para mí, es la raíz de los problemas de las personas. Y esto trata de que Dios nos bendijo, nosotros hemos sido bendecidos, según Efesios 1:3. Vamos a leer Efesios 1, verso 3. Y dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo hemos explicado muchísimas veces porque hay muchas cosas encerradas en un mismo versículo. Primero les dije que Dios nos bendijo. Si Dios dice que nos bendijo, estamos hablando de tiempo pasado. O sea, Dios ya nos ha bendecido. Esto, sacando el significado de la palabra bendición, tenga el significado que tenga la palabra bendición, me está hablando de que algo, en este caso la bendición, Dios ya la hizo o ya la dio. Ahora vamos al significado. Seguramente usted conoce el significado de la palabra bendición y es hablar bien. Esa es la traducción de la palabra bendición, hablar bien. Ahora, ¿por qué dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? Primeramente, si nos bendijo es que Dios habló bien. ¿Por qué Dios habló bien? Porque lo que Él dejó fue palabra. Por eso dice, nos bendijo. Hubiera sido más fácil, un poco más fácil para los que los traductores hubieran, valga la redundancia, traducido la palabra bendición. Entonces tal vez se usaría mucho menos la palabra bendición como actualmente se la usa, hasta para usarla para un fruto. La palabra bendición no es un fruto. La bendición es un poder. Cuando Dios nos bendijo, nos dio una palabra. Dijo: vayan y hagan esto, fructifiquen y multipliquen. Paralelo a lo que Dios nos dijo, iba el poder, porque su palabra tiene poder. Dios no tuvo que proponerse darle poder a su palabra, porque automáticamente cuando Dios habla, esa palabra tiene poder. Entonces, la bendición es un poder, no es algo material. Y vamos a avanzar con algo que es más importante todavía. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea que ya nos dio esa bendición. Después dice: con toda bendición. O sea, no solamente nos bendijo, sino que no se quedó con ninguna bendición para nosotros. No nos faltó dar ninguna bendición. Dios no es un Dios incompleto. Dios es un Dios perfecto y dentro de su perfección es un Dios completo, que da todo lo que tiene que dar. Dios no se olvida de las cosas, Dios no le quedan las cosas incompleto, Dios no deja nada en el aire. Dios hace las cosas completas, y cuando Dios dijo los voy a bendecir, dijo los bendigo, y los bendigo con toda bendición. O sea, además de bendecirnos, nos bendijo con toda la bendición, no se quedó con ninguna. No hay más bendiciones para nosotros de parte de Dios, por lo menos de parte de Dios, porque Él ya nos dio toda esa bendición. Ahora, después de que dice que nos bendijo con toda bendición, dice con toda bendición espiritual. Y acá se tiene que cortar un mito. Bendición espiritual. ¿Por qué? Porque Él no puede dar otra clase de bendición que no sea espiritual, porque Él es un espíritu. Él da lo que es. Él da lo que tiene encima. Por ser espiritual, da cosas espirituales. Entonces, todo lo que necesitamos
ya nos ha sido dado. Pero cuidado, Dios no nos dio una computadora porque eso es algo material acá, por más que sea una idea espiritual. Nos dio a nosotros, en nuestro espíritu, una idea. Esa idea que nos dio está en nuestro espíritu. Ahora, para que se transforme en algo tangible, de nuestro espíritu la tenemos que hacer manifestar. Esas ideas nosotros nos tenemos que poner en acción. Nosotros nos tenemos que mover. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Si Dios ya me dio el poder, vos podés, vos podés, vos podés. Lo podés hacer y lo podés multiplicar, según lo que está escrito en el libro de Génesis. Dijo, fructifica y multiplica. O sea que yo tengo que dar fruto y además multiplicarlo. Dios me está diciendo con eso, que si Él me bendijo, habló bien de mí y me dijo que yo lo podía hacer, ya que pusimos el ejemplo de una computadora, en mi mente está la capacidad, en mi espíritu está la capacidad para saber cómo puedo hacer manifestar ese pensamiento que tengo sobre una computadora, hacerlo manifestar en este mundo natural que Dios nos puso a vivir. Hoy parece que está todo el mundo apurado, todo el cristianismo está apurado por irse, cuando Dios dice, yo te dejé acá para que des frutos. Hay muchísima gente que está esperando ser predicado, ser enseñado, para que después logre su salvación. Pero estamos mucho más enfocados en la venida del Señor, tranquilo, el Señor va a venir cuando tenga que venir. No va a venir antes porque nosotros lo pidamos. Él va a venir cuando tenga que venir. Porque si no creemos que la perfección de Él es a medias. Entonces creamos de una vez que Dios lo que nos dio de manera perfecta. Si dijo que nos bendijo, creámoslo. No creamos desde un púlpito que el Señor nos va a bendecir, vamos a ir al día de bendición porque el Señor nos va a bendecir. No, el Señor ya lo bendijo. Usted tiene que animarse a creer qué es esa bendición, qué significa. ¿Por qué no se pregunta? ¿Por qué el cristiano en común no se pregunta o no le pregunta a su pastor, o no pregunta a los pastores, o no le pregunta a los profetas, a todos los que tienen títulos o son grandes predicadores? ¿Por qué no preguntan? ¿Qué significa esto? ¿Qué es bendición? No es una cosa linda, algo alegre, algo. Bendición es hablar bien. Y la bendición de Dios ya fue dada. La bendición de Dios ya fue dada, según Efesios 1:3. Entonces, tenemos que dar gracias porque Dios ya nos bendijo, ya nos dio esa bendición que nosotros necesitábamos, y desde antes de la creación del mundo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, donde en los lugares celestiales en Cristo. Claro, no nos puede dar una bendición espiritual en el mundo, en la tierra. Nos dio antes de la creación del mundo, cuando nos estaba programando, cuando nos estaba pensando. Ahí habló Él bien de nosotros y dijo, voy a crear al hombre y el hombre va a tener este poder, así que yo te doy este poder para que fructifiques y multipliques. Cuando nosotros fuimos hechos y Dios sopló y del polvo, por último, de la tierra hizo nuestro cuerpo físico, ya nosotros teníamos todas las bendiciones dadas. Entonces es tiempo de que nos animemos a creer que lo que Dios tenía para nosotros guardados ya nos ha sido dado en lo espiritual. Lo que pasa que en la tierra no se ve lo espiritual. Solamente hay que estar en contacto con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu tiene que estar en contacto con el Espíritu de Dios para que podamos ver, para que se nos pueda revelar. La palabra de Dios en letra no sirve de nada. Es lo mismo que cualquier cosa. La palabra de Dios tiene valor y tiene poder cuando la tomamos en nuestro espíritu y la ponemos en acción. Entonces, si Dios nos dejó todas las cosas realmente muy fácil y bien explicadas, ¿por qué el cristiano se complica la vida? ¿Por qué acepta cualquier mentira, cualquier cosa? Más allá de que estamos viendo, lamentablemente, las discordias que hay entre iglesias, dentro de las iglesias, de pastores, de los títulos, de cuántas mañas y cuántas cosas que hay. ¿Cuántas cosas hay que todos los días, yo todos los días me entero de algo nuevo?
momentáneamente yo no tengo vehículo, así que viajo en colectivo. Y realmente en estos últimos 15 o 20 días ya es la tercera vez que escucho atrás mío hablar gente cristiana de los problemas que hay y que son totalmente creíbles. Gente que se sorprende de las actitudes de personas que están arriba de un púlpito. Primeramente, es cierto, pero segundo, ¿por qué seguimos? O de hablar de pastores, personas que están hablando de determinadas cosas, como cualquiera que no conoce a Cristo, y después resulta de que siguen hablando de algo que tiene que ver con el culto del domingo que van a hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese desorden que hay en general en lo que tiene que ver con el que está tratando la palabra de Dios, es por falta de información, o la información que tienen es incorrecta. Entonces, hay una información que Dios dejó, que es su palabra, pero ojo, esa palabra tiene que suceder algo con esa palabra, se tiene que revelar, esto se lo tiene que grabar. La palabra de Dios, si no tiene revelación, es maldición, porque ya la palabra de Dios, sin entenderla en lo espiritual, es lo mismo que cualquier palabra mundana o cualquier palabra terrenal. Entonces, por más que parezca duro, esto es lo más real, es lo que el Espíritu de Dios me está diciendo que le cuente hoy. Sabemos que desde que está Internet hay tanta información y tanta cosa que nos sorprendemos de las cosas que están pasando, y todos los días parece que ni hablar en las redes sociales, todos los días nos enteramos de cosas nuevas. Todos los días nos estamos enterando de algo terrible que pasa, de procedimientos equivocados, procedimientos de gente que no les interesa, gente que está solamente para pedir plata, para hacer pactos, para crear condenación en la gente. Todo esto por la falta de información. Y la información que pueda tener no se revela. Entonces, nosotros podemos leer Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Perfecto. Pero si esa palabra no se revela, es solamente letra. Y la letra es lo mismo que el humanismo en sí. El humanismo es algo limitado a la tierra. Si el humano no tiene la información revelada de parte de Dios, la palabra de Dios no la tiene revelada de parte de su espíritu, estamos en el horno, como diríamos algún dicho o popular. Estamos en el horno, estamos en graves problemas. Hay más ejemplos clarísimos, que yo elijo ejemplos claros como para que no le quede duda a nadie. Otro ejemplo es Isaías 53:5. Isaías 53:5 está escrito: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos paz. Cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este dice Isaías 53:5. Varias cosas en una. Primero dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, por cada una de nuestras rebeliones, después que nosotros aceptamos a Cristo, Él pagó con sus heridas. Luego dice, molido por nuestros pecados. O sea, que también ese sufrimiento, el ser herido, el ser molido, las llagas, todas las lastimaduras, todo el dolor, todo el sacrificio, todo eso tan duro que Él pasó, fue para pagar, por ejemplo, nuestras rebeliones. Fue para pagar, por ejemplo, por nuestros pecados, por nuestra paz. Y por Él, y a Él cayó el castigo. Luego dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora resulta que nosotros seguimos pidiendo, o sigo escuchando, que el cristiano, y porque es enseñado así, sigue pidiendo que lo curen. Señor, quiero que me sanes. Señor, quiero que limpies mis pecados. Pero si Isaías 53:5 dice que Jesús, cuando se entregó y pasó ese sufrimiento,
fue para que nosotros logremos esa sanidad física. Todas las necesidades fueron cubiertas. Ahora, escuche por favor bien esto. Usted me dirá, ¿y por qué estoy lastimado? ¿Y por qué me duele? ¿Y por qué tengo esta lastimadura? ¿Y por qué me duele este dolor físico? ¿Y por qué estoy dolido emocionalmente? Es que todo esto fue dado en lo espiritual. Porque obviamente si nosotros no habíamos nacido, ¿cómo nos iban a sanar una enfermedad que todavía no había sido, que había sucedido? Entonces, es porque todo está en la palabra. El poder está en la palabra. Cuando yo creo que Jesús se entregó por mí y que por Él yo recibí paz y por Él yo fui libre de todo pecado y por Él cayó el castigo y además recibí sanidad y recibí paz, ¿por qué no me animo a creerlo en lo espiritual para que el Espíritu de Dios me revele y yo tenga que hablar, yo pueda hablar esa misma palabra? Ahí está la cuestión. Yo tengo que creerlo y cuando lo creo, lo acepto por fe, lo declaro correctamente, hablo correctamente la palabra de Dios, la hablo con autoridad, ya que Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer las mismas cosas y aún mayores a las que Él hizo. Perfecto, entonces en nosotros está implantado desde que aceptamos a Cristo ese mismo poder. Ahora, ese mismo poder, ¿cómo lo manifestamos? Con la palabra de Dios. Entonces tenemos que declarar que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Perfecto, usted tiene una dolencia, tiene un problema físico, correcto. Declare correctamente la palabra y eso se va a transformar en sanidad física. Usted tiene problemas financieros, declare correctamente la palabra, porque para cada cosa Dios dejó una palabra. Para cada cosa Dios dejó una palabra. Entonces tenemos que saber usar la palabra. Por eso digo que Dios nos dejó un libro de instrucciones, nos dejó algo que escrito. No hay problema si alguien se equivocó y lo tradujo mal. Seguramente hay muchas cosas que están mal traducidas en la Biblia. Porque por más que el hombre haya estado instruido por Dios o porque el Espíritu de Dios le dio ideas, no sería la primera y la última vez que Dios a un hombre le da ideas y el hombre sin embargo hace lo que quiere. Entonces, eso no es problema. Lo que leemos después va a ser revelado de parte del Espíritu de Dios. Si nosotros logramos que el Espíritu de Dios nos revele eso, se nos va a ir cualquier tipo de duda. Ahí puede estar escrito lo que quiera, que el Espíritu de Dios me va a revelar lo que corresponde. Hay algo que tal vez está un poco confuso, no importa, el Espíritu de Dios me va a revelar y me va a decir lo que yo quiero decir es esto. Lo que yo quiero decir es exactamente esto. Entonces, ¿por qué se pide sanidad? ¿Por qué se pide paz? ¿Por qué se pide que limpien los pecados o creemos que Dios nos castiga, que vamos a recibir un castigo? Entonces no creemos lo que la palabra dice en el libro de Isaías. No podemos decir que lo creemos. Por eso, el sistema de Dios funciona fácil y rápido. ¿Cómo? Declarar, creer y actuar en consecuencia. No pedir a Dios que lo haga, porque Dios en realidad lo que le tocaba hacer para mí ya lo hizo, ¿no? Que entienda por favor, no estoy diciendo que Dios es un Dios pasivo y hoy no hace nada. Sí, Dios alrededor nuestro, a través de su Espíritu, puede ir acomodando ciertas cosas, pero no puede hacer Dios por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros, porque Él ya dice la palabra que nos dio un espíritu de dominio propio. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que si nos dio un espíritu de poder es para que podamos. ¿Y para qué Dios nos va a dar algo para que podamos si después lo va a hacer Él?
Entonces nosotros tenemos que animarnos a creer. Eso es algo personal, es una relación personal con Dios. Necesitamos animarnos a creer eso. Él realmente nos facilitó las cosas. Yo, por último, quiero darle otro versículo que es archimega muy conocido. Realmente muy conocido. Creo que no hay una persona, por más nueva que sea, que no conozca este versículo. Y está en el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Y voy a las versiones más conocidas para que nadie le quede ninguna duda, porque tal vez hay personas que no les gustan las versiones que no conocen, que tal vez son para que se entienda más. Eso es una gran ventaja. Les repito, hay 10 millones de traducciones de Biblia. Ese no es el problema. El problema es si lo que leo no me lo revela el Espíritu Santo. Entonces, Josué 1 del 7 al 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Primero y principal. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué Dios, si va a hacer las cosas por mí, si yo le voy a tener que pedir todo a Él, para qué me pide que me esfuerce yo y que sea valiente? ¿En qué? ¿En creer solo? No, las cosas van a suceder cuando yo me anime a proyectar, y en ese esfuerzo mío, en ese movimiento, se va a manifestar el poder de Dios. Por supuesto que tiene que ser una palabra de fe, una palabra correcta, y además tiene que ir acompañada de una acción. Ahora, sigue diciendo el verso 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo David te mandó. Perdón, mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La última frase dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si yo quiero ser prosperado, tengo que emprender. ¿Por qué? Porque lo que va a ser prosperado es lo que yo emprenda primero. Está todo diagramado de parte de Dios, está todo preparado para que se cumpla el primer principio que Él puso en acción, y es siembra y cosecha. Todo se maneja por este principio, siembra y cosecha. Yo tengo que hacer primero para recibir después. El principio no es al revés. El principio no es esperar a que Dios me dé para yo dar. Señor, dame un auto para que yo pueda llevar a mi hermano. No es así. Tengo que emprender yo. Él realmente nos facilitó las cosas. Él realmente nos dejó las cosas bien fácil, para nada complicada. No nos dejó nada difícil para resolver. Mire, vamos a leer completo el versículo. Sigue diciendo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le repito, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto sería, nunca dejes de hablar esta palabra. Nunca dejes de hablar esta palabra. Sino que de día y de noche meditarás en él. Esto significa que tanto de día como de noche tenés que tener el mismo pensamiento, las mismas palabras, el mismo vocabulario. No cambiar en un momento del día. No porque vamos a hacer otra actividad cambiamos el vocabulario. No porque nos visita otra persona cambiamos el vocabulario o los pensamientos. De día y de noche tenemos que meditar, pensar en eso, hablar, pensar y hablar lo mismo. Luego dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Dice, para que guardes. Porque cuando uno habla algo, lee, habla, piensa, le queda guardado en su mente. Ahora, según la palabra, ¿qué dice? ¿Qué habla la boca? De lo que abunda el corazón. De lo que está en nuestra mente, habla nuestra boca. Nunca va a hablar nuestra boca algo que no haya en nuestra mente. Por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino.
después de todo ese orden de prioridades, de ese orden que nos da, recién después de eso vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esto realmente, cuando realmente lo que revela es el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios nos revela la palabra, hay un abismo de distancia, un abismo infinito de distancia con lo que creíamos de manera emocional. Hoy sabemos, nadie puede negar que en la gran mayoría de las iglesias ya hay una estructura formada en que tiene que llegar a ver una palabra, alguien que da agradecimiento, se canta un corito, se canta un tema, vamos a otro mensaje, otra palabra, y está todo armado como para que se reparta correctamente las 2 horas, 3 horas, 4 horas o 5 horas que puede llegar a durar un culto según la iglesia. Y parece todo estructurado porque nunca se cambia eso. Cuando Dios dejó las cosas de manera fácil, Dios dejó las cosas muy fácil, que no quiere decir que Dios nos sobreproteja. Dios no sobreprotege a sus hijos. Dios no les da protección de más. Dios no hace las cosas por nosotros, porque si no, nosotros estaríamos frenando, o Él estaría frenando el potencial que dejó en nosotros. Si dice que nos dio un poder, ¿para qué nos va a dar poder si nosotros si vamos a pedirle que Él las haga, o si Él las haga sin que nosotros le pidamos? Hay un potencial en cada persona, en usted, en mí, en todas las personas de este mundo. Hay un potencial. ¿Para qué hay un potencial? Para que hagan, para que pongan en práctica. Entonces, lo que necesitamos hacer es poner en práctica ese potencial que Dios nos dio. La palabra en estos versículos que yo les pasé es muy clara, pero hay que animarse a creer algo que tal vez usted nunca ha escuchado, tal vez nunca ha creído, o tal vez usted lo creyó, como muchas veces me pasó. Hay personas que les parecía que era así, pero por miedo a que su pastor, por miedo a que su apóstol o la persona que esté enseñando se ofenda o piense que esa persona es un rebelde o que no se sujeta al pastor, entonces se quedó callado la boca. Por eso no opinó. O tal vez sí opinó y le pusieron un freno y le dijeron: te tenés que sujetar al pastor, porque vos no podés saber más que tu maestro. Si el maestro se queda en el camino, si el maestro lo que recibe no es revelación de parte de Dios y el alumno sigue creciendo, ese principio precisamente no se va a cumplir. Para que los principios de Dios se cumplan tiene que haber honra. La idea de que Jesús dijo no hay profeta sin honra en la tierra es que para que la profecía que Jesús decía y que prometía que se tenía que cumplir se cumpla, los interesados tenían que honrar eso, tenían que valorar, tenían que creerlo. Si la persona que enseña no enseña palabra de Dios, puede venir alguien de abajo y lo puede superar rápidamente. Hoy sabemos que hay gran discordia, lamentablemente, en la gran mayoría de las iglesias. Hoy hay un promedio de, no sé si debe haber, no sé, no quiero poner una cantidad, pero 1000, 2000 iglesias en la ciudad de Mar del Plata, no sé. Por ahí parece una locura, pero en 4 manzanas a la redonda hay 5 iglesias, entonces imagínese la cantidad de iglesias que puede llegar a haber. Y son todas ideas distintas, cuando la idea debería ser una sola. Hace un tiempo había hablado con una persona y le decía que el problema en el mundo, el único problema debería ser entre 2 grupos de personas en el mundo: los que creen en la palabra y los que no creen. Entonces, los que creen en la palabra, conociendo la revelación de la palabra de Dios, conociendo todos lo mismo, todos hablando lo mismo, todos en unidad espiritual, ¿no? Ese sería el camino correcto, porque de esa manera, en la unidad espiritual es la que se puede llegar al final
a lo que dice la palabra de llegar a la unidad perfecta, al varón perfecto, que es Cristo. Eso debería ser, pero sabemos perfectamente que no hay esa unidad. Entonces, en vez de estar ese problema, en vez de ser ese problema de las personas cristianas, las personas que tienen a Cristo, las personas que conocen la palabra, todos hablando lo mismo, tratando de convencer, por otro lado, a los que no quieren saber nada con la palabra para que se arrepientan, por lo que sea, para que se arrepientan, para que se vuelvan a Cristo, por lo que sabemos. Ese no es el problema, hay mucho más problema. El cristianismo está no dividido, súper dividido. Solamente las iglesias evangélicas tienen no sé cuánto tipo de iglesias, no sé cuánto tipo de denominaciones. Y no lo digo por nombre en la iglesia. Pentecostal, bautista y qué sé yo, no sé cuántas más. Entonces, ¿cuántas ideas hay distintas? Cuando Dios dejó algo sencillo. Dios dejó la herramienta perfecta, pero no dejó la mano de obra. Esto, si quiere, puede anotárselo, puede hacerse un cartel, y si el Espíritu de Dios le revela esto, a usted le va a hacer un avance gigante, pero se va a tener que animar a seguir ese camino con revelación, porque tal vez vaya a sobrepasar en conocimiento y en revelación a otras personas que tal vez quieren quedarse estancados ahí. Tal vez personas que van a querer seguir viviendo en la dependencia del pastor, de la iglesia, en la dependencia del trabajo, en la dependencia de la familia. Dios no dejó hijos dependientes, Dios dejó hijos empresarios, emprendedores, personas que crezcan en todo, en todas las áreas. Por eso esto es importante que lo entienda. Dios dejó la herramienta perfecta, no dejó la mano de obra. Hoy en día se le da poca importancia a la manera en la que funciona la palabra de Dios. No se habla prácticamente de esto. Yo le invito a que usted escuche por internet o por muchos lugares a la enseñanza en sí de la palabra, lo que tiene que ver con la palabra. Y cuando me refiero a la palabra no me refiero a las enseñanzas, a los textos. Me refiero a palabra por palabra qué significa, a ver qué me quiso decir Dios. A mí no me reveló primero el Espíritu Santo. A mí lo que primero fui a un diccionario para ver qué significaba la palabra. Y por buscar así, como la palabra dice que el que busca halla, recién ahí el Espíritu de Dios me empezó a revelar la palabra. Entonces, como les digo, hoy se le da poca importancia a la manera en la que funciona la palabra o en la manera que opera el sistema de Dios. Ese famoso reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa que la manera en la que Dios hace las cosas. Si nosotros logramos que se nos revele de qué manera Dios hizo las cosas, esa misma manera la tenemos que usar para nuestra vida. Por eso es que la gran mayoría de la gente es tan dependiente de sus padres, del trabajo, como le decía, ni hablar de la iglesia, del pastor. Es terrible la dependencia que hay en general en las iglesias. Y Dios no es lo que quiere. Dios quiere que nosotros nos congreguemos, que vayamos a estudiar la palabra, que aprendamos, pero que no se nos pase la hora, no se nos pase el día en la iglesia, porque después tenemos una familia a la que atender. Nosotros tenemos compromisos a los que atender. La palabra dice que debajo del cielo hay un tiempo para cada cosa. Todo tiene su tiempo. Así como hay un tiempo para escuchar la palabra, también hay un tiempo para darle a la familia. Algo por último que le quiero dejar, un orden que a usted no le puede faltar en su vida. El orden para su vida tiene que ser primero Dios, segundo su familia y tercero el ministerio. La idea de Dios no es que con la iglesia, con las actividades de la iglesia, usted cuide a su familia. La idea de Dios es que usted vaya a aprender a la iglesia para que en su casa ponga en práctica lo que aprendió en su iglesia y pueda lograr con esa herramienta ayudar a que su familia salga adelante. Esa es la manera en la que Dios opera, esa es la manera en la que Dios quiere que hagamos las cosas. Y si hay algo que tenemos que tener bien en claro es que para Dios siempre tengo que hacer algo primero para lograr algo después. En este caso, lo que después de todo este mensaje que yo quise dejarle,
Lo que, si quiere tomarlo como el consejo mío personal, lo que más necesita hacer usted en este momento ahora es animarse a creer. Animarse a creer porque tal vez usted esto ya lo creía y no se animó a decirlo, o no se animó a sacarlo dentro suyo. Tal vez usted no se animó porque lo iban a desplazar de la iglesia, o lo iban a dejar de lado. Tal vez por el motivo que sea usted no se animó a decirlo, o a hacerlo, o a sugerírselo a su pastor. Porque le puedo asegurar que esto que le digo, en la gran mayoría de los lugares donde se habla de la palabra de Dios o del mensaje de Dios, esto no se habla porque no se conoce. Y no estamos para echar culpa a nadie. No es tiempo de echar culpa a nadie, no es tiempo de hacer responsable y apuntar con el dedo. No es tiempo de enojarse porque si me enojo por lo que hizo otro, quiere decir que todavía en mí no ha muerto todo lo que tenía que morir para nacer de nuevo. Por eso, hermano, realmente lo que el Espíritu de Dios está interesado hoy es en que usted sepa que depende únicamente de usted, que depende de que usted se anime a creer esto y que empiece a aceptar y a creer más en usted mismo lo que Dios le ha puesto. Por supuesto que nosotros somos seres importantes, pero somos perfectos, correctos con Dios, operando en el sistema de Dios. Entonces, no dejemos, no permitamos o no permita que le quieran meter la idea de que usted no vale nada, de que usted sin los hermanos no vale nada. Usted es la joya más preciada para Dios. No hay nada más importante que usted para Dios. Entonces, yo lo invito a que se anime y a que a partir de este momento empiece a buscar más para aprender más. Porque no es lo correcto hablar tanto a futuro. Hay un presente en el que Dios, ya en el pasado Dios les dio las cosas, y hay un presente suyo que tiene que animarse a creer en eso, declararlo y actuar como corresponde. Y el que se quiera quedar atrás, lo lamento. Es tiempo de que usted se anime a creer esto y a ponerlo en práctica. Yo le invito a que lo ponga en práctica y que nada de lo que pueda venir después de lo que usted quiera emprender lo frene. No permita que nada le frene este avance. Le dejo un gran abrazo.